Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todo una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como sus superiores a sí mismo, y no busque su propio interés, sino del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momento. Qué apropiado resulta en nuestros días, sobre todo esto que nos ha acontecido en estas semanas. Qué apropiada resulta la palabra de Dios para nosotros. Empezando por Ezequiel el profeta, que el Señor por boca del profeta se dirige al pueblo de Israel. Ustedes están diciendo que mi proceder es injusto, que soy injusto porque permitió, hablando de este momento del libro del profeta Ezequiel, porque permitió que fueran deportados los israelitas, y porque allá en Babilonia pues estaban sufriendo, estaban lejos de su tierra, y entonces muchos decían: es injusto Dios, porque está permitiendo que pase esto y nosotros no tenemos la culpa de nada. Fueron nuestros padres los que actuaron mal, fueron otros. Dios es injusto porque está dándonos a nosotros la lección que debería haberle dado a nuestros padres. Por eso el profeta dice: están pensando así, están diciendo que soy injusto. A ver, revisen su vida. ¿De verdad no tiene nada de qué arrepentirse? ¿De verdad están creyendo que ustedes son justos y que mi proceder es el injusto? Lo mismo sucede en el Evangelio con San Mateo que hemos escuchado. Esas 2 actitudes del que piensa que está bien, que está en lo correcto y que está recibiendo una lección de manera injusta, y el otro que reconoce que está equivocado y que debe arrepentirse. Los 2 hijos. Al primero pareciera el obediente, el que está de acuerdo con su padre, porque lo manda a trabajar a la viña y que le dice: sí voy. No.
como de acuerdo, completamente de acuerdo con él. Sí voy a ir, pero no va. Y está el otro, ese es rebelde, ese dice yo no voy a ir, no tengo ganas, no quiero, no voy. A lo mejor hasta hace enojar al papá, pero al final recapacita, se da cuenta que está equivocado, se da cuenta que está desobedeciendo, pero sobre todo se da cuenta que al no trabajar en la viña, no está siendo partícipe de los bienes de su padre, porque no está trabajando por lo que le manda su padre. Se está apartando de lo que le correspondería hacer. Eso es lo interesante. Y eso es lo que recapacita este muchacho que dijo que no quería ir. Pero al final descubre que él mismo se está apartando y entonces dice, no, mejor sí voy, es lo mejor ir. ¿Te das cuenta que ya no lo hace solamente por obedecer? ¿Te das cuenta que ha entendido, ha descubierto que es lo mejor ir? Y entonces va. El otro dice que sí, aparentemente está de acuerdo con su padre, diríamos hoy, y sobre todo entre los jóvenes, le da el avión. ¿Para qué? Pues para estar bien, para no tener problemas, para ser el consentido. Pero no está de acuerdo, todavía no recapacita, todavía no siente suyo lo que es de su padre, no lo siente, solamente dice que sí, pero no lo siente. ¿Cuál es la invitación hoy? ¿A decir sí y no ir? ¿O a decir no e ir? Pues si tuviéramos que elegir entre estas dos opciones, definitivamente elegiríamos la segunda, decir no e ir. Pero la invitación, más bien, la invitación es a decir sí y ser coherentes con ese sí. Ir a trabajar, disponernos a trabajar. Es la invitación, hermanos. Coherencia. Dices sí, entonces haces sí. El decir implica una intención. Sí quiero, sí lo deseo, es bueno hacerlo. Eso es una intención. Pero muchas veces nuestros pensamientos, nuestras obras se quedan en buenas intenciones. Y a lo que hoy se nos invita es a actuar, a no solo una buena intención, sino una buena acción. Sí quiero, sí estoy convencido, esto es bueno, lo voy a hacer. Pues manos a la obra, hay que hacerlo. No se debe quedar solo en la buena intención. Al final, el Señor conoce tus intenciones y ve tus obras. Ve tus obras también. Y debe haber coherencia en nuestra vida. En esto se nos adelantan las prostitutas y los publicanos. Solo ellos, esto quiere decir todos los que se admiten pecadores. Ahí está el secreto. No es algo que esté diciendo el Señor, no por el hecho de ser pecador o publicano, ya tienes el cielo. No lo entendamos así, o prostituta, sino porque quien se reconoce pecador, quien sabe que se equivocó, reflexiona. Por eso comencé diciendo el ejemplo del joven, del hijo. El que dijo no, reflexiona y va, pero va convencido. No va solamente por obedecer, no va solamente por cumplir la ley,
va porque está convencido que había estado alejado de su Padre y ahora quiere realmente estar junto a Él. El pecador. Y aquí nadie nos escapamos, todos somos pecadores, hermanos. Todos. Pero hay quienes se reconocen pecadores. Y haremos otros que el orgullo, la soberbia nos domina y nos creemos buenos, nos creemos santos y pensamos que no necesitamos y no tenemos nada de qué arrepentir. Pues a estos se les adelanta el que sí se reconoce y acepta la misericordia y el amor de Dios. Porque no hay ningún pecado, por grave que sea, que Dios no perdone. Ninguno. Todos, cuando hay arrepentimiento, existe el perdón. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Nosotros juzgamos y nos atrevemos a decir: este no tiene perdón de Dios, es que me hizo cosas tan graves, gravísimas, que no le voy a perdonar nunca, porque eso es imperdonable. Pues ese es a nuestro juicio, pero la misericordia es más grande, siempre es mayor, es infinita. Pero acuérdate, siempre que haya verdadero arrepentimiento, dolor de los pecados y propósito de no volverlo a hacer. ¿Te acuerdas que esos son los pasos para una buena confesión? Pues la misericordia de Dios es infinita y se hace presente en el confesionario. Así que bueno, pues que esta semana el Señor nos ayude a descubrir, a reconocernos pecadores, a hacer un buen examen de conciencia y a libremente y voluntariamente querer acercarnos a su misericordia. Que así sea.